las funciones. Las funciones son bloques de código que pueden ser llamadas varias veces y pueden devolver un resultado. Esto nos permite reducir y reutilizar las líneas de código. Para las funciones vamos a crear una nueva carpeta dando clic derecho, New Folder o nueva carpeta. Vamos a poner 3-funciones. Dentro de esta carpeta, clic derecho, New File o nuevo archivo. Vamos a crear nuestro index.html. Vamos a ir al anterior de operadores. Copiamos. Pegamos nuestro archivo y esta vez vamos a hacer algo diferente. Dentro de funciones vamos a crear una subcarpeta que se va a llamar JS. Y dentro de JS vamos a crear un archivo que se va a llamar funciones.js. Entonces, lo que vamos a variar es que antes buscábamos nuestro archivo JavaScript en la misma ruta, pero en este caso nuestro archivo JavaScript está dentro de otra carpeta. Entonces vamos a hacer el llamado de dónde está este archivo con /js/funciones. O simplemente podríamos utilizarlo así. Vamos a guardar, vamos a poner un console log para verificar que todo haya cargado bien. Vamos a ir a nuestra carpeta donde tenemos nuestro proyecto. Vamos a abrir en Google Chrome nuestro archivo. Vamos a revisar la consola y acá está. La forma de abrir la consola es clic derecho, Inspect, y pueden ver en console que aquí viene el mensaje. Vamos a probar la otra opción. Ok, es lo mismo. ¿Qué es lo que quiere decir el /? Quiere decir en la dirección en donde me encuentro actualmente. O sea, justamente acá quiero que vaya a buscar la carpeta JS y el archivo funciones. Sin embargo, si nosotros dejamos esta ruta tal cual como la tenemos ahorita en JS funciones, va a ser exactamente lo mismo. En este caso va a encontrar el archivo JavaScript. Ok, ya que tenemos seteado nuestro archivo index.html, vamos a ir a funciones y justamente acá es donde vamos a empezar a ver los distintos tipos de funciones que hay en JavaScript. Vamos a iniciar con una función básica. Vamos a crear una función, para eso se utiliza la palabra function y vamos a ponerle caminar, vamos a llamarla caminar. Generalmente cuando se asignan nombres a las funciones son relacionadas a acciones, por ejemplo caminar, saltar o guardar usuarios, borrar usuarios, por ejemplo. Entonces la sintaxis es la siguiente: tenemos function, que es la función, el nombre de la sintaxis de JavaScript para definir funciones. Tenemos el nombre que es caminar, tenemos que debemos abrir paréntesis, ahorita vamos a ver para qué se utilizan luego, y tenemos las llaves, abrimos y cerramos llaves. Entonces lo que pongamos dentro de la función es las líneas de código que se van a ejecutar cuando nosotros invoquemos la función. Por ejemplo, voy a crear acá un log para decir estoy caminando. Entonces vamos a guardar, vamos a ir al navegador, refrescamos y no aparece nada. Y ustedes pueden decir, Steven, pero ¿por qué si ya tenemos nuestro código acá y lo corremos no se ve nada? Y eso es porque no lo hemos invocado. Una función, para ser llamada debemos de invocarla, por lo menos en este caso debemos de llamar la función caminar, abrimos y cerramos paréntesis, guardamos, refrescamos y ahora sí estamos haciendo el llamado. Como les mencionaba, las funciones son bloques de código que pueden ser llamadas varias veces y pueden devolver un resultado. En este caso solamente estamos corriendo la función y él está ejecutando la sentencia o el código que hay dentro de la función. Entonces acá estamos creando la función y aquí estamos ejecutando la función.
Nos sirve para reutilizar el código. Si nosotros necesitáramos correr esto más de una vez, el bloque de código que hay dentro de la función, simplemente la llamamos de nuevo, refrescamos y tenemos dos resultados, dos ejecuciones de esta función. Vamos a ver cómo crear funciones con parámetros. Vamos a crear la función contar. Y los parámetros son variables que se pasan por medio de dentro de los paréntesis a una función. De esta forma, dentro de la función se pueden utilizar dichos valores para ejecutar ciertas acciones. Entonces, voy a crear acá dos parámetros, de y hasta. Abrimos y cerramos llaves. Vamos a poner un console log. Voy a poner acá contando de. Voy a concatenar. Esto es algo de string. Si yo utilizo el más, si yo cierro acá el string y utilizo el más, yo puedo concatenar el valor de una variable o unir ese string, añadirle el valor de una variable. En este caso voy a agregar de, luego voy a incluir otro más para concatenar otro extracto de una cadena de texto. Voy a agregarle hasta, más y hasta. Ok. Concatenando de el valor que tiene de hasta el valor que tenga la variable hasta. Ok. Guardo, refresco y no aparece nada. Ok. Eso es porque no he invocado la variable contar. Entonces voy a agregarla justamente acá. Contar, abro y cierro paréntesis. Voy a enviarle que d va a ser igual a 1 y hasta va a ser igual a 3. Entonces 1 va a obtener el valor de d, o sea, d va a ser igual a 1 y hasta va a ser 3. Entonces guardo, voy al navegador, refresco y dice contando de 1 hasta 3. Ok. ¿Eso por qué es? Porque estoy invocando esta función, el cual va a ejecutar las líneas que tengo del código dentro de la llave. Todo lo que está dentro de la llave va a ser ejecutado. Tengo dos parámetros y a cada uno le estoy asignando un valor. Con coma indico que voy a asignar valor a al siguiente parámetro. Por ejemplo, 1 es para d y 3 es para hasta. Por tanto, el resultado es contando de 1 hasta 3. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Voy a hacer una función que se llama sumar. De igual forma voy a agregar dos parámetros, num1 y num2. Voy a retornar y para eso utilizamos la palabra return en JavaScript, que significa retornar un valor. En este caso voy a retornar la suma de número 1 más número 2. Muy bien, ahora ¿cómo se ejecuta esto? Si yo hago la invocación de sumar acá y paso 1, 2, guardo, voy al navegador y refresco, vemos que no tenemos ningún resultado. El motivo por qué no tenemos un resultado es primero porque no estamos ejecutando ningún console log, ¿verdad? En la consola. Ella sí hace el llamado y retorna la suma de ambos números. Sin embargo, no lo estamos almacenando en ningún lado. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar total. Entonces total va a tener el valor del resultado de lo que está retornando esta función, el cual es la suma del número 1 más número 2. Vamos a hacer un console log total, guardamos, refrescamos y tenemos 3. ¿Por qué 3? Porque número 1 tiene el valor de 1, número 2 tiene el valor de 2 y entonces la suma de 1 más 2 es igual a 3. ¿Y por qué se utilizan las funciones? Habíamos visto que una de las formas del por qué se utilizan funciones es para reducir líneas de código y poder invocarlas varias veces. Por ejemplo, si yo quiero sumar 2 más 2 y almacenarlo en la variable total de nuevo, voy a sobreescribir el valor, guardo, refresco y ahora es 4. Entonces yo puedo llamar múltiples veces, infinitas veces sumar, para no tener que programar de nuevo esta línea.
Entonces, esta es la forma de cómo una función puede retornar un valor. Ahora, vamos a ver un poco más allá. Anteriormente, en el tema de variables, vimos los tipos primitivos. En este caso, las funciones también son objetos en JavaScript y pertenecen a la familia de tipo objetos. Si yo hago un console log del type of, que era para saber qué tipo era una variable, sumar, guardamos, refrescamos, vemos que es de tipo función. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar YOLO, y YOLO vamos a decir que es igual a sumar. Ven que no estoy utilizando los paréntesis. Si yo utilizo los paréntesis, estoy invocando o llamando o ejecutando la función sumar. En este caso estoy simplemente asignando la función, o sea, todo esto lo estoy asignando a una variable que se llama YOLO. Entonces voy a crear otra variable que se llama total2 y voy a invocar ahora YOLO. ¿Por qué? Porque YOLO tiene en sí la misma funcionalidad, es exactamente lo mismo que la función sumar, solo que en este caso simplemente yo creo una variable que tiene el mismo contenido de sumar y ahora YOLO también hace lo mismo que sumar. Entonces yo le puedo pasar 2,2, hago un console log, pongo total2, guardo, voy a navegador, actualizo y el resultado de YOLO es 4. Muy bien, vamos a ver de nuevo esto. Sumar es una función, recibe dos parámetros y retorna la suma de número 1 más número 2. Acá estamos ejecutando la función, el cual se le envía por parámetro dos valores. Uno va a ser el valor que adquiriría el parámetro número 1 y 2 sería adquirido por número 2, el parámetro. Al final la suma o el total es almacenado en una variable llamada total, que va a tener el valor de número 1 más número 2, ya que lo estamos retornando por medio de la palabra return en la función. Dicho valor total lo estamos imprimiendo en consola y entonces aparece nuestro primer 4. Luego, si vemos el tipo de datos de sumar, es una función. Entonces, tal cual como cuando nosotros asignamos a una variable un valor, en este caso estábamos retornando acá el resultado de sumar, acá no estamos retornando el resultado de sumar, no estamos asignando el resultado de sumar, sino que estamos asignando la función completa. Por tanto, YOLO puede ser la misma función o la misma funcionalidad que hace sumar, ya que su contenido es la función. Entonces podemos ejecutar de nuevo YOLO obteniendo el mismo resultado de sumar, porque ambas almacenan lo mismo. Hay otro tipo de funciones, tenemos las funciones anónimas. Voy a escribirlo por acá. Y las funciones anónimas son funciones que no tienen nombre. En este caso, como ustedes pueden ver, tenemos función sumar, pero nosotros podemos crear funciones que no tienen nombre. Por ejemplo, utilizando function, número y hasta acá. Vamos a retornar el valor del número que estamos pasando por parámetro multiplicado por 4. Entonces vamos a guardar, y la diferencia entre una función anónima y una función con nombre es que la función con nombre se puede ejecutar o invocar por su nombre, pero una función anónima no tiene nombre, por tanto no la podemos invocar tal cual a como se está ejecutando acá o se está nombrando acá. Esto quiere decir que para nosotros poder ejecutar una función anónima tenemos que asignársela a algún valor, en este caso password o contraseña. Vamos a hacer un console log y entonces la forma de invocar esa función anónima ya no es porque se pueda ejecutar esta función por un nombre que no tiene, sino que sería prácticamente lo que hicimos con YOLO, el cual YOLO contiene la lógica de una función
y puede ser invocada. En este caso, password va a contener el valor de la función y password va a ser nuestro medio para llamar o invocar la función anónima. Por ejemplo, yo puedo poner password 1 dentro de un console log para ver el resultado y password 1. Entonces refrescamos el navegador y tenemos que el primer resultado es 8, y esto es porque 2 por 4 es 8 y el último resultado es 4, y eso es porque password, al cual estamos pasando un parámetro que es 1 por 4, es igual a 4. Entonces número va a ser 2 en la primera invocación y número va a tener el valor de 1 en la segunda invocación de la variable, que es una función, o que está almacenando una función, el cual recibe un parámetro y se multiplica el valor por 4, retornando dicho valor. Entonces estas son las funciones anónimas. Ahora ustedes pueden tener una pregunta: Steven, ¿hay funciones en donde se puedan ejecutar sin necesidad de ser invocadas? Y la respuesta es sí. Existen funciones llamadas IFI. Estas funciones son llamadas Immediately Invoked Function Expression, lo que en español sería expresiones de función inmediatamente invocadas. En términos de nosotros, son funciones que se ejecutan por sí solas. Entonces, ¿cómo hacemos para que una función se ejecute sin necesidad de ser invocada o asignada en una variable? Se hace de la siguiente forma. Vamos a abrir paréntesis y dentro de estos paréntesis voy a presionar Enter. Vamos a crear una función. Debe ser en minúscula como el resto, ¿verdad? La sintaxis de JavaScript, las definiciones son en minúscula. Vamos a crear una función que se llama sonrisa. Bueno, una función que va a recibir un parámetro que se llama sonrisa. Vamos a abrir y cerrar llaves. Voy a traerme esto para acá. Tal cual, de momento es una función que está dentro de un paréntesis. Vamos a crear una variable acá dentro de la función que se llama seguro. Es igual a seguro. Vamos a hacer un console log acá de esto es, y como habíamos hecho antes, vamos a concatenar dos valores: seguro, que es nuestra variable que tiene un valor seguro, y sonrisa, que es un parámetro que está recibiendo esta función. Seguido a esto, vamos a abrir y cerrar paréntesis acá y punto y coma. Entonces, véanlo así. Voy a extraer esto de acá. Esta es una función tal cual como lo hemos visto en sumar. Solo que, bueno, sumar en este caso sí es una función que tiene un nombre, pero podríamos ver que es una función anónima. ¿Ok? No tenemos nombre. Es exactamente la misma estructura, pero vamos a copiar esta función dentro de estos paréntesis. ¿Ven? Y tenemos este punto, estos paréntesis, punto y coma. Vamos a guardar, vamos a correrlo y dice: esto es seguro. Ven que no tenemos por acá, dice undefined, y eso es un valor indefinido, y eso es porque sonrisa, que es un parámetro que está recibiendo la función anónima, no tiene ningún valor, no le hemos asignado valor a sonrisa. ¿Ok? Entonces, para pasarle por parámetro valores a sonrisa es que utilizamos este paréntesis que está acá. Entonces vamos a poner una cara feliz, vamos a dar un espacio acá y voy a guardar. Vamos al navegador, refrescamos y dice: esto es seguro. Y ya tenemos la sonrisa, ya no es undefined. ¿Por qué? Porque tal cual como funciona estos paréntesis acá, es la forma segura de pasarle parámetros a una función IFI que se va a invocar por sí sola. Vean que no tuve que llamar aquí abajo ni asignar ninguna variable a esta función, sino que de inmediato se ejecutó sola. Y por eso es que se muestra acá
en la consola el resultado. Ahora, ¿por qué seguro? Bueno, porque este bloque o estas funciones también se utilizan para encapsular código de forma que en el navegador no se pueda tener acceso, o fuera de esta cláusula no se pueda tener acceso a los recursos que están dentro de ella. Por ejemplo, si fuera de esta función yo intento hacer un console log para saber qué valor tiene seguro, guardo y refresco, vemos que da un error en la consola, dice seguro is not defined, o sea que seguro no ha sido definido, y eso es porque seguro solo existe dentro de la función, y esta función a su vez está dentro de un IFI que se ejecuta por sí sola. Por tanto, es muy utilizado para hacer lo que llamamos módulos, y eso es algo que se va a ver tal vez más adelante o tal vez en otro curso, porque es un tema bastante extenso sobre cómo hacer cómo manejar bloques de código de una manera segura. Entonces, de momento, IFI son funciones que se ejecutan por sí solas, es una función que se ingresa entre unos paréntesis, y la forma de cómo pasarle valores a sus parámetros es utilizando este segundo paréntesis y indicando el mismo orden tal cual como lo hemos visto al momento de pasarle los valores a los parámetros de las funciones, que es de igual forma con coma. Si tuviéramos otro parámetro acá, ponemos coma y le indicamos el valor de ese otro parámetro. Muy bien, vamos a ver otro tipo de funciones. Este se llaman callback. Y esto podríamos decir que son como llamada de vuelta, no sé, es como una función que vamos a utilizar para ser ejecutada dentro de otra función cuando nosotros así lo queramos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se ve esto? Vamos a ver. Yo tengo una función, la vamos a llamar Batman, y vamos a pasarle la edad de Batman. Vamos a agregar un log que se va a llamar o va a indicar en consola edad de Batman, y le vamos a concatenar edad, que es el parámetro que está recibiendo nuestra función. Vamos a crear otra función que se va a llamar Superman, y Superman va a recibir un parámetro el cual le vamos a asignar una función, no un valor como lo tiene tal cual nuestra función de Batman que dice edad. Acá vamos a pasar una función. Entonces voy a hacer un log de edad de Superman y aquí vamos a decir que es 40, y vamos a hacer el llamado de nuestro parámetro, que va a ser una función, lo vamos a invocar y vamos a pasarle el valor de 39. Muy bien, entonces ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a llamar a Superman y le voy a pasar, en lugar de pasarle un valor tal cual, un número o una cadena de texto, voy a pasarle la función Batman. Copio y pego acá, y entonces vamos a ver el resultado. Voy a guardar, vamos al navegador, refrescamos y vemos edad de Superman 40 y edad de Batman 39. ¿Y cómo es que estas dos cosas pasaron? Uno, estamos invocando Superman, invocamos la función Superman, el cual recibe un parámetro que es la función Batman. Entonces, cuando llamamos Superman, va a indicar que la consola, edad de Superman es 40, el cual vemos el resultado acá en consola, y seguido a eso hacemos el llamado de función. La función contiene el valor de toda la función Batman, que fue la que pasamos por parámetro, la cual estamos pasando un valor 39, y ese 39 se lo estamos asignando a su parámetro edad. Por tanto, cuando mostramos el console log de esta función que fue invocada en esta línea 52, él va y ejecuta la función Batman y dice edad de Batman 39. Entonces, esto es callback. Yo puedo pasar
múltiples funciones y esta función a su vez puede llamar otra función, pero hay que tratar de evitar que una función llame múltiples veces varias funciones, ya que se forma un parámetro de desarrollo que no es muy apreciado para nosotros los desarrolladores. Se llama callback hell. Es un problema que se da mucho en la programación y que para eso existen nuevas cosas como promises en programación, que eso lo vamos a ver en otro curso. Pero lo importante acá es que utilizar callback no es muy recomendado hoy en día, ni tampoco hacer mucha cadena de que función recibe un valor, por ejemplo Batman, y que Batman recibe otra función, que le pasemos por parámetro otra función y esa función es ejecutada. O sea, lo ideal es mantenerlo lo más plano posible, no pasar tanta función para ser invocada como callback function, sino tratar de manejar los parámetros lo más lineales, no pasar tanta función. Entonces, hasta acá dejamos el tema de funciones. Vimos que podemos declarar una función simple por su nombre y que para ser ejecutada tiene que ser invocada. También que las funciones reciben parámetros. Por ejemplo, contar, que pasa 1 a d, 3 a hasta, y por ende muestra este resultado. También que las funciones retornan un valor por medio de la palabra return. Y por ende este valor de return lo almacenamos en otra variable para poder ser utilizada. Vimos que las funciones se pueden utilizar X cantidad de veces que necesitamos. Por eso son muy útiles para reutilizar código. También vimos que el typeof de sumar es función y que yo puedo hacer una variable que tenga la lógica de función y ser llamada de igual forma. También vimos funciones anónimas, las cuales se asignan a una variable y esta variable puede ser ejecutada múltiples veces porque tiene el valor de la función anónima. Vimos cómo ejecutar funciones IFI que se invocan por sí solas. Y vimos cómo ejecutar funciones callback, que eso es que podemos pasar funciones como parámetros a una función. Y esta función que pasamos como parámetro puede ser ejecutada, la cual en este caso función es Batman. Y cuando llamamos función dentro de Superman hace la invocación de Batman mostrando un resultado al cual se le puede pasar un valor como parámetro, en este caso 39 edad, y por eso se muestra edad de Batman 39 en consola. En el siguiente video vamos a hablar sobre objetos en JavaScript.